Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, iglesia. Bueno, tengo el privilegio nuevamente de estar con ustedes y vamos a estar estudiando Romanos 2, que la verdad me pareció re guau esa parte. Entonces, tratemos de estudiar todo y permitir que el Espíritu de Dios sea el que nos hable. Amén. Terminábamos hace 8 días, o mejor, mi esposo terminó hace 8 días con Romanos 1, y digamos que ese Romanos 1, mi esposo lo terminó excelentemente, dando esa parte, una explicación clara, una explicación contundente acerca de la parte de cómo se degrada en los seres humanos. Si usted de pronto no estuvo, lo invito a que lo escuche como podcast en YouTube o en Spotify. Y quiero, porque de pronto, no solamente por la publicidad, sino quiero que se haga una conexión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Romanos 2, capítulo 2, versículo 1, empieza con una advertencia que no podemos dejar aparte y tenemos que unirlo al capítulo 1. Si usted está leyendo ahí, dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Si nosotros leemos eso así, podemos decir, sí, es un nuevo capítulo, y a veces tendemos a pensar que la Biblia fue escrita así. Capítulo 1, pare, y empezó el capítulo 2 y empiezan otras cosas. Pero recordemos que eran cartas que Pablo enviaba a su iglesia. Y dígame, ¿quién escribe una carta por capítulos? Nadie, o sea, eso no se hace. La Biblia se separó por capítulos después para poder facilitar a nuestro estudio. Entonces, ahora le voy a invitar que lea ese Romanos 2:1, pero antes lea Romanos 1:32. ¿Listo? No lo tengo aquí, entonces por favor lea Romanos 1:32 a la voz de 3 fuerte. ¿No está allá? Tampoco está allá, espera, ya. 1, 2, 3. Sino que incluso aprueban a quienes la practican. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¡Wow! No somos jueces. A veces, cuando nosotros empezamos a hablar de las cosas que degradan a los seres humanos, tendemos a sentirnos mejores, porque yo ya no estoy en ese punto, porque Dios me salvó. Y de pronto usted me dice, no, yo no. Bueno, permítame decirle que a veces me pasa a mí. No, yo ya no miento. No, es que yo ya soy hijo de Dios. Pero pero Dios por medio de Pablo, nos dice acá, no tienes excusa. Ninguno de nosotros, y me encanta cuando uno lee la Biblia porque dice, quien quiera que seas. No importa si es Pepito, si es Chencho, si es Julanito, si es Fulanito, no importa quien quiera que seas. No podemos ser jueces. Dígale que está al lado, tú no eres juez de nadie. En ocasiones sentimos que somos mejores porque tal vez no estamos en un homosexualismo, como hablábamos hace 8 días, o tal vez no estamos en un naturalismo, o bueno, todo lo que nombró el pastor hace 8 días. Y sentimos que somos mejores. No, yo estoy bien. Esta tarde mi hija me mostró un video muy llamativo porque confrontan a 2 generaciones. Generaciones de adultos ya viejitos, yo creería que pasan, yo creo que por ahí de 60 para arriba, esposos
y jóvenes y les explican, o mejor, les dejan hablar acerca del amor. Entonces imagínense esa confrontación tan tenaz de ver ya viejitos, ya adultos, perdón, de 60, 70, 80 años, hablando del amor con sus parejas y ver chicos de 25, 15, 16 hablando del amor. Es una confrontación y los adultos quedan como cuando los chicos empiezan a explicarles todo lo que ahorita hay de nuevo del amor. Los adultos se quedan mirándolos y les dicen, yo no entiendo, pero me llama la atención porque hay una chica que le dice, bueno, no le podría explicar porque hasta ni yo entendí, o sea, yo ya también entro ahí dentro de los adultos, y la chica le dice que ella es binaria, algo así. Y el esposo le pregunta a la esposa, bueno, y si ella, que ya me acordé, que ella no, ella es ella, que ella no es ella, que ella no es él, que ella no se halla. Y el Señor le voltea a decir a su esposa, ¿y tú cómo la tratarías? Y la señora le dice, lo mejor que pueda. Y yo, wow, porque a veces nos pasa. Cuando yo veía ese video, yo decía, wow, ¿cómo tratamos nosotros a las personas que sabemos que están en pecado? Que sabemos que están degradándose porque es una realidad y no la negamos, pero ¿cómo los tratamos nosotros? Es fácil ponernos de jueces. Es fácil levantar el dedo y decir, están en pecado, porque lo están. Pero Dios no nos mandó a eso. Aquí nos deja claro diciendo que no tenemos el permiso para juzgar a otros porque ya que practicas las mismas cosas. No, pastora, yo no practico eso. Y de pronto usted está mirándome con los ojos abiertos. No. Espere, pastora, porque no. Pero ojo, necesitamos entender. Y cuando yo leía eso, yo decía, yo creo que si nosotros hiciéramos lo que de pronto Romanos 2 nos está mandando, seríamos un poquito más efectivos en que estas personas lleguen a Cristo, porque estas personas necesitan llegar a Cristo, porque se están perdiendo. Si se siguen en esa degradación, usted y yo sabemos para dónde va y lo tenemos claro más que ellos. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos. Versículo 2, para continuar como dándole por qué no somos jueces. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 4. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Cuando nosotros ya llevamos años en los caminos de Cristo, nos es fácil olvidar de dónde Dios nos sacó. Y es fácil olvidar. Y yo quiero que usted, los que están tomando apuntes, anote eso. ¿Qué pasaría si Dios no nos hubiera alcanzado? Es una pregunta que yo me hago seguido, porque solamente cada uno de nosotros sabemos lo que practicábamos cuando Cristo nos alcanzó. Y entonces ahí la respuesta a esa pregunta nos puede llevar a entender que no fue porque nosotros fuéramos muy buenos, que no es que fuéramos nosotros los mejores, fue por la bondad de Dios. Y yo le agregaría algo que me encanta y ustedes saben qué es, la gracia de Dios. Es eso, nada más. La intervención divina en mi vida. Y yo personalmente muchas veces le digo, Señor, gracias. Porque si tú no hubieras intervenido en mi vida, ¿quién sabe a dónde yo estaría ahorita? O es más, yo sí sé, pero no lo voy a contar. Solamente cuéntese usted mismo. ¿Dónde estaría usted si Dios no te hubiera alcanzado? Tal vez, entonces ahí se cumpliría que nosotros estaríamos practicando lo mismo que ellos, o peor. Y entonces es ahí cuando nosotros entendemos que no fue porque nosotros fuéramos buenos,
fue por la gracia de Dios. Y necesitamos orar para que la gracia de Dios alcance a esas personas, alcance a esos jóvenes, alcance a esas personas que están perdidas y que necesitan de Dios. Porque si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con ellos. Es así de sencillo. Señor, no soy juez, soy el instrumento. Tal vez yo no tendría el valor para ir a predicarle, porque tal vez lo podría pasar. No sabría cómo hacerlo, pero Señor, puedo orar. Envía a las personas que estos jóvenes necesitan. Envía a las personas que estas personas necesitan para escuchar de tu amor y para que se arrepientan y deje que su gracia les alcance, porque lo necesitan. Y esa debe ser nuestra posición, iglesia. Nuestra posición debe ser pararnos y reconocer que lo que tenemos, hoy somos iglesia, porque Cristo nos alcanzó una vez, cuando no éramos nada. De hecho, Pedro dice que cuando andábamos en las tinieblas, porque dice que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces necesitamos entender eso. Me encanta lo que dice aquí una frase que estudiando la encontré y dije, wow, cuidado. La crítica a los demás es una forma bien conocida de esquivar la detención de tus propios delitos y faltas. Hay momentos donde nosotros somos especialistas en juzgar. Y cuando estamos juzgando, cuando estamos levantando el dedo, cuando estamos diciendo, es que este, es una forma astuta para no mirar nuestros errores. Para no darnos cuenta que tal vez no estamos iguales a ellos, estamos peores. O tal vez estamos iguales. Y necesitamos entender eso. No olvidemos que si no fuera por la gracia y la bondad de Dios, estaríamos muertos en nuestros pecados. Y eso lo dice la palabra. Romanos 3, y vamos a leer Romanos 3, 11 y 12, pero este versículo también se encuentra en Salmos 14, 1, Salmos 53, 1 y Eclesiastés 7, 20. Cuando yo leía esto, yo decía, wow. Dice Romanos 3, 11 y 12. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Cuando yo leía eso, y no solamente cuando yo leía eso, cuando me daba cuenta que lo repite 4 veces en la Biblia, yo decía, uy Señor, tú te encargaste de decir, oye, no te creas, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo, no nos creamos. Cada uno de nosotros tenemos una lucha y nuestra meta es que esa lucha la pasemos. Esa es nuestra meta. Ahora, listo, clara nuestra posición como iglesia. Yo no soy juez. Ahora, ¿quién es el juez? Dios es el único juez justo. Romanos 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigos contra ti mismo para el día de la ira. Cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Y lea ese versículo 11 en voz alta. Porque con Dios no hay favoritismo. Nosotros tendemos, y hay una canción que mis hijas escuchan, que me encanta, que habla de que nosotros a veces hacemos a Dios a nuestra imagen. O sea, en lugar de nosotros ser imagen de Dios, bajamos a Dios a nuestra imagen.
Y cuando yo le escuchaba esa canción la primera vez, yo decía, es cierto, porque nosotros pretendemos o creemos que Dios piensa igual a nosotros, que Dios actúa igual a nosotros, que Dios es igual a nosotros. Y muchas veces nuestras oraciones giran alrededor de eso. Señor, que se arrepientan o si no fuego viene del cielo. Estoy seguro que si oramos en el Espíritu, nunca vamos a pedir fuego del cielo, porque no es así. Ese es nuestra carne, nuestro yo, nuestra impotencia ya diciendo que va el fuego y que pase algo, ¿cierto? Dios es el único juez. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede conocer nuestros corazones. Aquí habemos más o menos unas 20 personas y Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Esos 20 corazones. Dios sabe qué estamos pensando. Dios sabe qué estamos sintiendo. Aún hay un salmo que es el Salmo 139 y dice que la palabra no ha llegado a nuestra boca cuando Dios ya la conoce. Imagínense el poder de Dios. Por eso Dios es justo y le da a cada uno conforme a sus obras. Si usted lee ese versículo, lo último del versículo 5 y el versículo 6 dice, cuando Dios revelará su justo juicio. El juicio de Dios es justo, porque Él sabe cuál es el principio de todo lo que nosotros hacemos. Yo puedo decir, ay, no, qué pena, me equivoqué, esa no era mi intención. Pero solo Dios sabe si sí esa era mi intención. Yo puedo acercarme a alguien y puedo, no sé, elogiar, puedo decir lo bonito que está, lo bonito que hizo, lo bonito, pero solo Dios conoce el corazón. Dios conoce mi corazón cuando estoy airada, cuando estoy deprimida, cuando estoy alegre, cuando estoy... Y Él conoce el por qué mi corazón está así. Ahora, luego de que dice el versículo 5 que Él va a revelar su justo juicio, dice el 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y aquí siempre nosotros hemos dicho, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y como iglesia necesitamos hacer buenas obras porque yo soy de las que creo y escuchaba a alguien y yo decía, yo soy de las que creo que en el cielo sí se nos va a pagar las obras que hacemos. No precisamente, a ver, usted pasa o no pasa, no, porque la salvación no es por obras. La salvación es que usted y yo creamos en Cristo y salió. Pero como buena profesora sé que hay algunos que pasan de barrigazo y otros van a pasar más alto. ¿Listo? Hay unos que se ríen porque me dicen, sí, yo era de las que pasaba por barrigazo. ¿Listo? Pero necesitamos entender que Dios, y me encanta, Dios no deja a nadie sin su recompensa. Y de pronto usted y yo estamos trabajando y a veces nos sentimos cansados de trabajar en la obra. Hace unos días hablaba con mi esposo algunas cosas y yo le decía, ay, mi amor, a veces no entiendo qué pasa aquí. Y él me decía, no, no te preocupes. Y yo sí, dentro de otros días estaré yo cambiando el diálogo. Porque a veces estamos cansados. Y no sé si solamente nos pasa a nosotros como pastores, pero a veces uno dice, "Ay, he orado, he ayunado, he leído la palabra, soy juicioso, me congrego, pero está pasando esto en mi vida, pero sucede esto otro, pero sucede aquí, porque creemos que Dios no conoce y que Dios es ajeno a lo que nos está pasando. Creemos que Dios no conoce el corazón del que está quebrantado y del que está cansado. Y por eso a veces es fácil juzgar. Ay, usted está cansado, hermanito, pero falta de oración, hermana. Ore más, hermana. Y la hermana ya tiene peladas esas rodillas de orar y nosotros nos queda fácil. ¿Ore? ¿Por qué no ora? Porque Dios es el único que sabe. Dios es el único que sabe. Dios es el que... Y me encanta. Gálatas 6:7 dice lo siguiente. No se engañen. Me encanta. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y quién sabe lo que siembra? Pues el que está sembrando. Porque yo puedo decirle, no, mire, aquí en esta tierra hay un poco de semillas de, no sé, de tomate. Pero solo yo que metí las semillas, sé dónde están y que son de tomate.
El resto se va a dar cuenta hasta que, ¿qué? De cosecha. Por eso dice, de Dios nadie se burla. Usted y yo cosechamos todos los días. Sembramos todos los días. Con cada acción que hacemos, con cada palabra que hacemos. Y eso da resultado. Cuando dé el resultado, más de uno va a decir, oh, y la hermana era muy juiciosa, el hermano era muy juicioso. Y de pronto no debíamos, pero miramos y decimos, el hermano como que no. ¿Listo? Necesitamos entender eso. Por lo tanto, no miremos tanto a los demás, miremos yo. Escriba por favor ahí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi siembra? Porque a veces, cuando nosotros llegamos a esta tierra, hubo una persona que nos dio el tour por ciertos pueblitos de acá. Y cuando ya llegamos otra vez a Sogamoso, nunca voy a olvidar lo que este hermano nos dijo. Es un hermano cristiano, porque creo que ya murió. Y él nos dijo, aquí abunda la envidia. Nosotros. Y aquí la persona no está pendiente de su cultivo, sino de cómo orar para que el cultivo del vecino se arruine. Y nosotros no somos bogotanos, entonces somos rolos, entonces nosotros, ok, años después empezamos a entender la frase y empezamos a darnos cuenta. Y a veces en lo espiritual nos pasa. ¿Y por qué lo llevo o por qué lo nombro? Porque a veces en lo espiritual nos pasa. Estamos mirando el cultivo del lado. Y estamos mirando a ver cómo le ponemos el punto negro a ese cultivo. Que esa cebolla no está buena, que esa cebolla es mala, que eso le metieron un poco de químicos, que eso, mientras la de nosotros se está perdiendo por no ponerle cuidado. Y a veces nos pasa. A veces nos pasa. ¿Qué estoy haciendo yo? Señor, si tú miras mi corazón, si tú conoces mi corazón, ¿qué estoy haciendo yo? Dejemos de mirar el cultivo del lado. Si ese se pierde, le tocará dar resultado al dueño de ese cultivo. Pero si el mío se pierde, yo soy la que tengo que dar resultado. Yo soy la que tengo que decirle, Señor, ¿por qué se perdió mi cultivo? Necesitamos madurar y obedecer más. Porque a la larga, cuando el hermano me dijo eso, yo decía, pues eso es una inmadurez de estar mirando el cultivo de los demás. Y peor aún, perder tiempo para que el cultivo de los demás se dañe. Pero nos pasa, somos inmaduros. Mira el que está al lado con sospecha. Porque a veces el que está al lado, uno dice, tenemos que tener cuidado. De ahora en adelante miremos nuestro cultivo. Mi cultivo. Ese es el que me toca mirar. Ese es el que me toca abonar. Si el del lado quiere el consejo, se lo doy. Si no, siga ya con su cultivo. Ahora, como Dios es el que conoce mi corazón, Él es el que da el pago justo. ¿Listo? Versículos 12 al 16. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Aquí es interesante porque, bueno, no entro mucho aquí porque eso ya no lo explicó el pastor en Romanos 1, donde dice que no, o sea, las personas que no tienen el conocimiento
tienen conciencia y su misma conciencia les acusa o los excusa. Claramente, ¿listo? Pero algo que me llama la atención es el versículo 13, porque dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Ahora, cambiemos esa ley por la palabra de Dios, porque Dios no considera justo a los que oyen la palabra, sino a los que la cumplen. Tú y yo escuchamos palabra y les hemos hecho a ustedes las cuentas de cuántas predicaciones usted escucha si viene todos los domingos. Entonces, si usted viene todos los domingos, son 52 predicaciones que usted escucha en el año. Y de esas 52 le pregunto, ¿cuántas ha aplicado a su vida? Ahora, no deje de congregarse, ¿no? Porque de pronto después de esto, la pastora dijo que me tocaba entonces aplicar. Entonces, como yo no aplico, yo voy por allá cada 3 meses o si no, el pastor después se pone bravo conmigo. No, la cuestión no es que nos dejemos de congregar. La cuestión es que entendamos que no solamente es oír, es hacer. El oír nos lleva a ser cabezones espiritualmente. Y usted y yo podemos ser muy buenos en la palabra de Dios. Recitarle la palabra de Dios al que está al lado. Aplicarle la palabra de Dios al que está al lado. Pero acuérdese, cuide su cultivo. Y al cuidar su cultivo tiene que ver con yo qué hago. Me encanta, porque aquí dice que Dios no hace justo solo al que conoce la ley, sino al que la aplica. Y para en esos momentos los judíos sí que era difícil aplicar la ley. Era más fácil recitarla. De hecho, ellos tienen muchas ceremonias donde aprendían la ley de memoria y la tenían que recitar para ser mayores de edad. Eso era para ellos fácil. Pero cuando aquí ya les dice Pablo, no solamente recítenla, aplíquenla. Yo creo que estos dijeron, hasta aquí llegamos, nos perdimos todos. Porque era complicado. Son 623 leyes que ellos tenían en su Torá como judíos. Imagínense si a veces nosotros no podemos con una. Amar al prójimo. Imagínense con 623. Yo creo que estos dijeron, hasta aquí llegamos. Hacer, no solo oír, es lo que marca la diferencia. Y aquí, hermanos, hay algo que en mi corazón se arrugó cuando yo llegué aquí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos buenos para decir, tenemos la verdad. Y la tenemos. Conocemos la verdad. Y la conocemos. Pero a veces somos muy malos para modelar la verdad. Ejemplo. ¿Cuántos hogares son diferentes y se amarán hasta que la muerte los separe? Pero es que no, es que me parece, es que no me parece, es que me voy a separar, es que sucedió, es que no sucedió, es que no sé qué. Y entonces le pregunto, ¿qué diferencia hay entre los hogares de afuera y los hogares de adentro? Y tú y yo tenemos el conocimiento. Pero es que usted viera, pastora, ¿con quién me casé? No, pues es que ni usted es perfecto, ni con el que se casó tampoco. Pero la Biblia nos habla de que es hasta que la muerte nos separe. Y si la Biblia lo dice, era mi deber, es mi deber modelarlo. Porque eso es lo que dice aquí la palabra. No es oír, es hacer. Y a veces nos pasa, oímos, pero no hacemos. Si el modelo es que, y oímos y entendemos que el modelo es hombre y mujer que se deben casar, ¿tú por qué no te quieres casar? No, pastora, ahí si nos toca tomarnos un tinto y yo le explico, y yo, si vieras, bueno, si tú escuchas la verdad y si tú escuchas el diseño, ¿qué excusa hay? No podemos ir y decirles a ellos que la verdad es que una pareja heterosexual se case y puedan ser felices cuando tú y yo no creemos en eso. Cuando tú y yo todavía tenemos dudas. Cuando tú y yo no queremos compromisos. Porque a veces
Nos da miedo ese compromiso. No, yo me caso a los 40 y llego a los 40. No, pues es que todavía estoy joven. Bueno, yo no sé a la edad que usted se case, pero la Biblia es clara. No es bueno que el hombre esté solo. Punto. Gracias a Dios ahí no dice qué edad, o si no. Ay, que es duro. Claro que es duro, ¿no? Que somos dos personas imperfectas tratando de convivir. Claro que es duro. Pero si Dios dijo que no es bueno, no es bueno. Punto. No. ¿Cuántos hijos quieres tener? No. ¿Para qué traer niños a este mundo? Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Y la Biblia dice que nos multipliquemos. Esa fue la orden. Y lo hagamos bien, ¿no? Porque de pronto usted también me está diciendo, no, pues, bueno, me multiplico, eso fue lo que mandó la pastora. Sí, es que pues ahorita toca especificar. Bien, bajo un matrimonio. ¿Sí ven? A veces nosotros nos gusta oír, aplicar, pero no vivir. No soy de las que pienso que no debemos hablar, sí tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio, pero ese testimonio tiene que ser acompañado con mi vivencia. ¿Cómo voy a ir a decirle a una pareja de homosexuales que están mal? Si yo no me he casado, si yo no sé qué es casarme, si yo no sé qué es casarme con mi otro cónyuge, o sea, contrario, heterogéneo, y no he sido capaz de hacerlo. Y ya tengo 50, 40, 60 años. Perdóneme. Pero cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, perdónanos lo hipócritas que somos. ¿Cómo es posible que nosotros conocemos una verdad y no somos capaces de defender esa verdad modelando? Y eso hace años estaba en mi corazón. Y cuando yo lo vi aquí, yo decía, Señor, ¿sabe desde cuándo? Yo no sé si usted recuerda cuando el pueblo de Dios salió a protestar por la familia. Y salimos con avisos. Pero meses después, muchos de esas parejas estaban separando. Y cuando yo me enteraba, yo decía, ¿qué es esto? ¿No era esta pareja la que estaba ya con avisos diciendo que defendía a las familias? Que no es fácil vivir como familia. No es fácil convivir con otra persona. No lo es, hermanos. Pero si usted y yo vamos a predicar de la verdad, aseguremos que también estamos viviendo la verdad. Porque eso es lo que necesitan la generación de hoy. La generación de hoy no solamente necesita más palabras. La generación de hoy necesita que modelemos que la verdad sirve. Porque, si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces, escriba usted ahí, ¿cómo está nuestra obediencia? Escriba lo último que ha obedecido, porque la cuestión es esa. ¿Qué he obedecido? Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y para rematar, desde el capítulo 17 al capítulo 29, vuelve Pablo a reforzar la importancia del ejemplo. Y usted de pronto me puede decir, pastora, pero es que yo no soy perfecto. Claro que no, y me encanta porque ahí Pablo lo especifica. Vamos a leerlo del versículo 17 en adelante. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con él. Cambia ese judío por cristiano. Tú que te llamas cristiano, confías en la ley de Dios, te jactas de tu relación especial con él. Versículo 18, tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad.
piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. 21. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes robar, pero tú robas. Dices que estás mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Dejémoslo ahí un momentico. Wow. Yo leía esto y yo decía, Señor, perdónanos. Perdónanos, porque se nos ha olvidado que no es tanto hablar, es actuar. La palabra tiene que hacer algo en mi vida. Y eso es lo que va a hacer también el convencer a los demás. Si tú, jovencito, dices ser cristiano, pero eres igual al que está alrededor tuyo. Yo les he contado a ustedes más de una vez que mi amiga con la que hacíamos bastantes cosas no buenas, resultó ser cristiana. Y el día que yo me enteré ya habíamos hecho muchas cosas. Y ella me dice, le voy a presentar a Miguel, mi esposo, que es ahora mi esposo, que él es de la iglesia donde yo voy. ¿Usted va a una iglesia? Yo creo que ese día nunca voy a olvidarlo, porque conocí a mi esposo, pero también que usted va a una iglesia, o sea, yo decía, mi amiga, y se me venía a la cabeza lo que hacíamos en clase, lo que pasaba, ella va a la iglesia. Y yo siempre he dicho, hermano, si usted y yo no somos cristianos, diga que usted y yo asistimos a una iglesia. Pero por favor no diga que es cristiano. Si usted no tiene el valor, la obediencia de hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque la gente pone los ojos en nosotros. Diga usted que usted es cristiano y todos van a estar. Y apenas usted falle, no es que es cristiano. Ahora no es que todos vayamos a decir, vamos a una iglesia. ¿Por qué no? También tenemos que ser maduros en eso. ¿Listo? Me encanta. Hablas del adulterio y cometes adulterio. Hablas de robar y robas. Hablas de la idolatría y te robas los dioses de los templos paganos. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? 25. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Hemos dado lo de la circuncisión. En Gálatas hablamos bastante sobre eso, pero algo que me llamó la atención aquí es que Pablo fue fuerte en decirles, si ustedes no acompañan la circuncisión con la obediencia de la ley, es igual que un incircunciso. O sea, les estaba dando fuerte, muy fuerte. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? Está diciendo ahí, los gentiles pueden llegar a ser el propio pueblo solo con obedecer la palabra. Ok. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no es un verdadero judío, ponga ahí, cristiano, por haber nacido de padres judíos, por haber nacido de padres cristianos. Jovencitos que están aquí, ustedes no son cristianos por haber nacido de padres cristianos. No. Necesitan encontrarse con Dios y estar convencidos que Él es su Dios y que no hay nada fuera de eso. O si no, no nos sirve. Ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Yo no sé qué pensarían los romanos. O sea, Pablo les estaba diciendo, o sea, ustedes no son ni porque sean de los padres judíos, ni porque se hayan circuncidado. No son. Yo decía, caray, no. 29, no.
Un verdadero judío, un verdadero cristiano, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Acuérdese, Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe qué tan recto eres. La gente puede decir lo que sea, pero Dios sí sabe qué tan recto eres. Dios sabe lo que has hecho donde estás solito o solita. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino es un cambio de corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Wow. Wow. Dios le habla fuerte a su pueblo, al pueblo escogido. ¿Cómo creemos nosotros que no nos va a hablar fuerte a nosotros? Somos su pueblo, pero aquí nos deja claro, no es una marca externa. Por años se creyó que era la forma de vestir, la forma de peinar, la forma de hablar, pero ahora nos hemos ido al otro extremo. Nos parecemos tanto al mundo que ya no hay una diferencia. Y no le estoy diciendo vamos a volver otra vez a las faldas largas, al cabello largo. No, no, no. Porque no es algo externo, es algo de corazón. Si usted se da cuenta, el versículo 29 dice, sino que es un cambio en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón todavía sigue, y cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor, esto tiene que ver mucho con lo que hablamos el domingo. Porque si el corazón todavía sigue detrás de las cosas carnales, tu corazón no se ha convertido. Punto. No hay más nada que hacer. Si tú todavía estás divagando entre si yo sirvo a Dios, pero es que es muy religioso, pero es que muy legal, pero es que no, es que me prohíben. Y mejor me voy para el mundo que allá sí puedo hacer lo que quiera. No te has convertido. No te has convertido. Y eso lo hemos hablado, aún yo lo he hablado, o lo hemos hablado con Elise y con Juan. Es que nuestras conversiones, no, llegamos y ya. Nadie nos tuvo que decir que teníamos que dejar de hacer ciertas cosas o que teníamos que votar ciertas cosas. Nadie nos tuvo que decir, cambia. Es de corazón. Y saben, hermanos, y esto ya es para terminar, cuando nosotros queremos que nuestro corazón se convierta, tenemos que rendirnos. Y es la parte que no nos gusta. Porque queremos seguir haciendo lo que yo quiero. Es que a mí me parece. Es que yo creo. Y acuérdese, si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo, yo lo obedezco y punto. Pero a veces, ¿pero por qué? Yo he conocido gente que, ay, pero es que eso es muy harto. Es que eso ya es muy extremo lo que dice ahí. Debería cambiarse. Tu corazón, ¿cómo está? Por favor, escribe ahí tu corazón y contesta. Tu corazón, ¿cómo está? Si tu corazón todavía va detrás de los placeres de la carne, si tu corazón todavía va detrás de la avaricia, si tu corazón todavía va, mire lo que dice ahí el versículo final, si tu corazón todavía quiere ser aprobado por la gente, necesita rendirse a Dios ese corazón. Y eso solamente lo hace, ¿qué dice ahí? Producido por el Espíritu. Cuando yo voy y le digo, Señor, yo no puedo. Todavía tengo estos deseos. Todavía tengo este pensamiento. Todavía sufro con esto. Pero me rindo a ti, Señor. Y no solamente una posición humana de arrodillarme, sino también interna. Señor, me rindo. Me rindo, Señor. Espíritu, transfórmame. El Espíritu empieza. Y a mí me encanta porque si usted lee todo lo que tiene que ver con la carne y con el Espíritu, siempre dice, y por el Espíritu se revistió del nuevo hombre. Y por el Espíritu dejó la vieja naturaleza. Y por el Espíritu,
a andar en el Espíritu para que esa carne mengue. Cuando yo pensaba en la circuncisión, pensaba en eso externo, mis esfuerzos, mi intelecto, esos esfuerzos humanos. A veces veo que la iglesia se está esforzando humanamente para llegar a ser aprobada. Y me esfuerzo y me esfuerzo. Y es que yo hice, pastor. Y es que a mí me pasó, pastor. Y es que yo... Y ya están pero cansados. Yo veo a algunos que ya están. Pastor dice, estoy cansado de hacer tantas cosas. Pero no es por el esfuerzo físico. No es por la circuncisión. ¿Qué le dice Pablo? Es el Espíritu. Y es cuando, mire, lo único que usted y yo tenemos que hacer es tírese allá en las manos del Espíritu como se tira una hamaca. Señor, haz conmigo como quieras. Y deje que se haga con usted como quiera. Sea sensible. Y Dios empieza a obrar. Entonces Dios, por medio del Espíritu, empieza a cambiar su ser. Y es cuando la gente empieza a decir, oiga, Angie, ¿cómo has cambiado? No es que haya cambiado algo físico, es que se ha visto un cambio. Y usted dice, yo estoy siendo la misma. No, el Espíritu empieza a cambiar. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta relación tienes con el Espíritu? ¿Qué tanto conoces y te rindes al Espíritu? Porque entonces así seremos transformados. Conclusión, hermanos. Primero, las personas que están desobedeciendo están en pecado, no hay vuelta de hoja, así es, pero mi tarea no es juzgar. Mi tarea es orar para que la gracia de Dios les alcance. Entonces ya tenemos tarea. Segundo, ellos necesitan conocer a Dios. Necesita que les hablemos, pero que también les mostremos que la verdad funciona, que la verdad es real. Y tercero, el Espíritu Santo es el encargado de transformar mi vida y la de los demás. No se esfuercen en vano. A veces también nos pasa es que nos esforzamos por transformar al que está al lado y es que tiene que cambiar. Ore para que el Espíritu los transforme y descanse en Dios.